Ya, vamos a dar inicio a esta quinta edición, como les decía, Viernes Tech. Antes de presentar a nuestros grandes invitados, grandes marcas, les quiero hacer una pequeña introducción sobre el tema de interpretación y acción. Nosotros como DEC, el año pasado realizamos un estudio con la Universidad de Chile, Observatorio Digital, y realizamos un estudio bien interesante para medir el nivel de madurez, de experiencia de clientes en las empresas en Chile. Entonces, en este estudio se abordó, digamos, de manera de autodiagnóstico, cómo se veían los propios profesionales, ¿verdad?, en esta disciplina. Así que voy a compartir con ustedes unas slides a modo de contexto antes de comenzar con nuestras presentaciones. Como les decía, este estudio lo hicimos el año pasado con la Universidad de Chile, entrevistamos a casi 100 empresas, 98 empresas, y en la que las personas que trabajan en el área de experiencia de cliente nos respondieron cómo veían a sus propias empresas en términos del desarrollo de experiencia de cliente. Entonces, bueno, la metodología que utilizamos dentro del cuestionario, ¿verdad?, abordaba todas las dimensiones que considera la metodología de la onda del cliente con las distintas I. Y la última I, que es la que queremos revisar ahora como resultado, es la de interpretación y acción, en donde se mide, digamos, se evalúa la capacidad que tiene la empresa en desarrollar programas de mediciones, de escucha de clientes y de gestión de clientes, ¿verdad? Porque una cosa es cuando medimos y otra es qué hacemos con esos números y esos resultados, o sea, cómo gestionar. Entonces, bien, lo que les quiero compartir a ustedes es que en esta dimensión en particular, el desarrollo, la madurez o el crecimiento no es tan alto, ¿verdad? Aquí lo marqué con una flechita, en interpretación y acción, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de programas de medición, como ya les decía, hay un 45% de acuerdo en que esta dimensión está lograda dentro de la empresa. Y el 55% de los entrevistados dijo, no, esto no está bien desarrollado o aún no está desarrollado en mi empresa. Entonces, eso nos llama profundamente la atención, ¿verdad? Porque hubiéramos imaginado que ya a este nivel de desarrollo de experiencia de cliente, sí teníamos mayor capacidad capacidad instalada, digamos, de medir y de gestionar. Pero nos dimos cuenta que aún hay temas por resolver en la interpretación y acción. Entonces, si hacemos un clic sobre esa dinámica, digamos, en particular este capítulo, ¿qué es lo que podría estar mal resuelto y poder entender este bajo resultado a nivel total? Bueno, aquí se abrieron distintas dimensiones, atributos, y aquí de manera muy simple, es decirle que hay cosas que las empresas en general tienen mejor resueltas que otras, por supuesto. Por ejemplo, dentro de los dos primeros ítems que habla de la definición de las métricas y de la medición de satisfacción, son dos atributos, ¿verdad?, que están en el inicio y que sí se cumplen casi por 6 de 10 empresas. ¿Ah? En 6 de 10 empresas sí se tiene identificada métrica y se mide post-interacción. Entonces sí, ok, sé con eso, vamos bien, se puede mejorar, por supuesto. Pero cuando hablamos de otros atributos que tienen que ver ahí con la captura en tiempo real, con plataformas avanzadas, con uso de digital listening o de usar palabras de cliente, por ejemplo, en redes sociales, para ver cómo capturamos ese feedback, ahí nos dimos cuenta que estamos bien al debe aún. 3 de 10 empresas recién tienen ese nivel de desarrollo, de poder utilizar plataformas tecnológicas y escuchar en tiempo real entonces lo que está diciendo el cliente, que básicamente lo que vemos acá es que mucho de esto surge en la post-interacción, ¿verdad? Luego, en los otros atributos, si es que esta medición baja a distintas capas de la compañía, ya sea a nivel global de la empresa, a nivel de puntos de contacto o a nivel de cliente específico, nos dimos cuenta que en 5 de 10 empresas aproximadamente también se está trabajando a distintos niveles. Por lo tanto, es un buen resultado, pero que por supuesto tiene que ir mejorando. En la segunda parte de los atributos, por ejemplo, si se mide la experiencia que pueden tener nuestra compañía con enfoque en clientes fugados, o si las mediciones se procesan, vemos que en general entre 5 o 6 empresas están logrando esto. Implantar un ciclo virtuoso, continuo de medición y de mejora de la experiencia del cliente. ¿Ah? Después, si se mide de forma periódica la percepción de los clientes también desde la competencia, es algo también que se está desarrollando entre 5 a 6 de 10 empresas. ¿Okay? Y por último, si se entiende la relación que existe entre los indicadores y los resultados del negocio, también vemos que en 6 de 10 empresas ese concepto sí se logra entender. Ahora, el tema es, digamos, es
cómo se implementa en cada una de las empresas esta gestión para poder trabajar sobre ello. Por lo tanto, aquí, de una manera rápida, estamos viendo cuál es el escenario de la experiencia, el nivel de desarrollo en las mediciones en particular y de la gestión de las mediciones. Dicho esto, como contexto, ahora sí le vamos a dar la introducción, la bienvenida a nuestra primera presentadora, ¿verdad? A nuestra nueva socia de Copec, Nicolasa Valentín. Muy buenos días, Nicolasa, ¿cómo estás? Hola, Ale, muchas gracias. Muy bien, ahí estamos Perfecto, qué ansiosos. rico verte y tenerte acá. Bueno, les voy a contar algo más de Nicolasa, ingeniera comercial de la Universidad Católica. Trabaja en Copec desde hace harto tiempo, 2013 ya, primero como jefe de producto y hace un par de años, del 2017, ya como jefe de experiencia. Y anteriormente también trabajó en la TAM y en el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad Católica. Así que tiene bastante experiencia ya en la empresa Copec y por supuesto nos va a presentar una excelente presentación sobre cómo mide Copec a sus clientes y cómo gestiona esos resultados. Así que muy bienvenida, el escenario es todo tuyo, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Ale. A ver, ahí voy. Súper. Adelante. Bueno, hola a todos, feliz aquí ya de pertenecer a DEC y ansioso también con este primer viernes DEC, donde más encima nos toca presentar. Y bueno, un poco con lo que comentaba también antes la Ale, vamos a contarles qué es lo que hacemos en Copec en el contexto de cómo medimos, escuchamos y gestionamos a nuestros clientes. Y yo creo que al final la base de todo un programa de gestión y escucha cliente es la cultura central del cliente. Yo creo que es muy difícil empujar un programa de mediciones fuerte, una gestión después con las mediciones fuertes si no hay una cultura. O sea, al final como área de experiencia no puede estar súper convencida y puede estar lleno de programas, lleno de cosas, pero si no está esta base, es muy difícil que al final se lleve a cabo, porque independientemente de los planes de acción que uno pueda movilizar o los indicadores que uno pueda levantar, al final toda la compañía tiene que estar involucrado con esto para que de verdad haya un efecto y una preocupación que sea súper transversal por el cliente. Y ahí al menos, bueno, comentaba también la Ale, llevo harto tiempo en Copec y yo creo que aquí tenemos al menos el privilegio de que el tema de experiencia y cliente siempre ha sido súper transversal. Y si yo creo que este tema es más nuevo en muchas compañías y quizás ahora se ha puesto un poco más de moda o las compañías empezaron a entender cuál es la importancia de basarse en esta estrategia. En Copec, así como contexto, el ser primero en servicio se toma la decisión en 1987, donde se define, oye, no vamos a atender los autos, no va a ser el foco de producto, sino que vamos a atender a las personas que están detrás de eso. Y un poco esta ha sido la base para todo lo que se ha ido construyendo en Copec, que yo creo que es una de las empresas también que de alguna forma ha puesto siempre el foco en la experiencia. Obviamente la experiencia va cambiando y las palancas son distintas y todo, pero el tema de cliente en el centro siempre ha sido súper parte del ADN de todos los que trabajamos ahí. Y como para mostrar un poquito cuál es la diferencia entre quizás pensar de cliente versus no, que, bueno, nosotros tenemos el desafío de que el combustible efectivamente es una experiencia poco glamorosa, si uno la piensa, es caro, a nadie le gusta, toca hacerlo como por necesidad porque no queda otra, tiene mal olor, el producto ni siquiera se ve. Y de alguna forma el desafío fue pensando que lo que nos enfocamos en esas personas, cómo le entregamos en base a esto una experiencia memorable, cómo esa transacción, que tenía poco de experiencial, la transformamos en algo que de verdad el cliente recordara. Y esta ha sido como la base de todo lo que hay construyendo Copec, o sea, de, oye, no pensemos solamente de darle combustible cuando pasa a la estación, sino que de dónde viene, va a ir de Santiago a sus vacaciones, va con toda la familia, cuando para, necesita ir al baño, necesita comprar, están las promociones que necesita para el verano, entonces así ha sido la base para ir incorporando toda esta experiencia, de alguna forma ir acompañando todo esto desde el foco del cliente, y muchas veces tomando decisiones que más que por el negocio vienen por qué es lo que el cliente puede valorar en esos minutos. Entonces creo que esta es la base también con la que a todos nos toca trabajar y que hace también muy fácil, no sé si muy fácil, pero al menos nos da una muy buena base para todo lo que nos toca trabajar como experiencia y todo lo que necesitamos medir, gestionar, empujar internamente. Y bueno, como comentaba, este tema de que el cliente esté en el centro de estrategia Copec tiene varios pilares que yo creo que son súper importantes. Primero, esta cultura súper enfocada desde la estrategia y alineada al nivel de toda la empresa. Esta convicción también de que, no sé, cuando nosotros levantamos los indicadores, por ejemplo, imagen y servicio, hay un gerente general, un gerente comercial,
en todos los niveles hay una preocupación muy real por indicadores, y si a alguien le está yendo mal el indicador de cliente, experiencia, de verdad hay un dolor de la gerencia comercial incluso. Entonces yo creo que esta convicción, porque cada experiencia vale mucho, porque cada cliente satisfecho es lo que nos convierte hoy día como en lo que somos como marca, ayuda mucho que cuando entregamos esta información y tenemos que empujar cosas, tenemos toda una compañía que está un poco en la misma línea de gestionar esta experiencia del cliente. Después, largo plazo también, o sea, cuando se levantan dolores, cuando decimos, oye, hay que tomar cierta decisión, la estrategia a largo plazo es decir, vamos a tomar una decisión pensando en el cliente, aunque hoy día pueda significar un costo, un gasto, porque sabemos que esa es nuestra propuesta de valor y eso es lo que el cliente nos reconoce a largo plazo. Entonces también priorizar eso para todo lo que es la gestión. Después la excelencia también, al final, hoy día las métricas de cliente nuestras son súper buenas, son bastante altas, dentro de la industria quizás tenemos buenos resultados, pero siempre está esa búsqueda por ir más allá, por no quedarnos un poco en el, oye, nos va bien, estamos haciéndolo bien, no necesitamos mejorar, sino que el nivel de preocupación por los detalles de exigencia también a nivel de la red y de todo es muy alta. O sea, una nota que está por debajo de la excelencia máxima ya es un dolor para quien entregó ese servicio. Bueno, el tema de las métricas, que yo también desde que se empieza a decir, oye, atendemos clientes, se construye todo un programa de métricas que obviamente ha ido evolucionando el tiempo, pero que es muy COPEC también. O sea, hoy día todos se mueven por las métricas de clientes y hoy día en las reuniones comerciales también se muestran estas métricas con la misma prioridad, por ejemplo, que una métrica de venta. Entonces esto hace que todo funcione en torno a estas métricas y tengan el valor que tienen. El estándar, que es algo que también nosotros cuidamos mucho, esto que el cliente al final, al punto de COPEC con el que se encuentre, siempre tenga una misma experiencia al final, y que sepa con qué se va a encontrar, y que todo este efecto también red de que uno dice, oye, la COPEC de Arica versus la de Punta Arena, o cuando voy a la tienda, al final es una experiencia que tiene los valores de la marca detrás, y eso también es lo que cuidamos mucho. Los dolores aquí, cuando se levanta un dolor del cliente, desde siempre es algo relevante. O sea, un dolor de un cliente es una razón suficiente para definir un plan de acción o para tomar alguna medida. Y la satisfacción, que es una métrica que para nosotros es clave. O sea, todo producto, todo servicio, siempre se pregunta, oye, ¿cómo es la satisfacción de ese producto? Nada sale sin satisfacción porque sabemos que si eso llega a estar bajo para algún producto o algún servicio, hay un tema y hay que gestionarlo. Y obviamente dentro de este marco donde uno dice ya hay una cultura enfocada en el cliente que permite que todo lo que uno construya sobre eso se pueda hacer una gestión y hay un foco que sea transversal a esto, viene el rol también de experiencia, que es un rol súper importante, porque al final hoy día nuestro desafío es velar por la experiencia de principio a fin. Y yo creo que aquí también las áreas de experiencia han ido evolucionando mucho de cuál es el rol que tienen. O sea, yo también llevo harto tiempo en lo que es la parte de experiencia, y al principio quizás estaba mucho más enfocado en la métrica, en entregar los inputs al negocio, en entregar la información para que otros quizás se siguieran usándola y trabajaran después. Y hoy día el desafío es mucho mayor, es de principio a fin, y ser parte de todos los proyectos para de verdad estar poniendo la voz del cliente en el centro. Y esto es cómo hacemos esta gestión, cómo tenemos también esta mirada al final de principio a fin del cliente, donde como área primero está todo el tema de los estudios y los insights. O sea, lo importante de entender al cliente, de investigar, de evaluar desde el cliente, que todo salga desde ahí. Después los procesos de diseño, también desde que se empieza a concebir una idea, el proceso de ideación, hasta que se empieza a diseñar, a desarrollar, a testear, que al final que el producto que sale esté muy con el cliente en el centro. La experiencia del punto de venta, o sea, al menos también nuestro negocio, yo creo que la mayoría va a ser digital de por vida. Las experiencias no son físicas o digitales, al final uno puede diseñar muy bien algo, pero hay que ver cómo eso convive con el mundo físico, y por eso es clave todo el programa de experiencia que se hace en torno al punto de venta, donde hay personas, donde hay equipos, donde al final no solo entregar la métrica, sino que todo lo que acompaña a eso, y de velar porque al final sea súper omnicanal, sea digital esta experiencia. La estrategia de canales de contacto y quiebre, también acá al final uno puede diseñar algo pensado del cliente, hacerlo súper bien, pero ¿qué pasa con todos esos quiebres y esos dolores que sí o sí van a estar? O sea, ¿cómo estructuramos bien la estrategia de cómo se va a resolver, cómo va a llegar, cómo lo vamos a abordar? Y el tema súper transversal, que son las métricas al final. O sea, todo tiene que tener métricas, lo que no se mide no se gestiona, y al final las métricas nos permiten ver si hay una mejora, si hay una peora, dónde hay que poner el foco. Así que esta es como una mirada de cómo nosotros abordamos también la experiencia, buscando esto de por un lado, medir, escuchar, gestionar.
Y ya entrando más en el detalle también, bueno, nosotros somos muy convencidos del valor de las métricas, y que sean desde la perspectiva del cliente. O sea, al final nos hemos dado cuenta que lo que no se mide no se gestiona. Podemos tener una cultura muy fuerte en torno al cliente, todos súper convencidos del cliente es lo más importante, pero si no estamos entregando esa información de, oye, estás haciéndolo bien, esto va bien, el cliente está satisfecho, esto se está cayendo, al final la gestión es muy difícil de empujar. Y de hecho nos pasó que, por ejemplo, en COVID dejamos de medir un tiempo por temas de no estar con gente en la calle, de evitar contacto, de cuidar a los equipos y todo, y nos dimos cuenta que muchas cosas que siempre se habían sostenido en el tiempo, que nos teníamos muy fuerte, empezaron a bajar un poco. Y ahí nos da cuenta que, a pesar de la convicción y a pesar de la cultura, al final las métricas son lo que movilizan el día a día, y por eso tienen que ser para toda experiencia, o sea, no puede haber experiencias sin métricas. Tienen que ser relevantes para y desde el cliente. Aquí nosotros cuidamos mucho también de que cuando entregamos una métrica, viene del cliente y no es quien hace la gestión o de quién fue la responsabilidad, sino que esta fue la percepción del cliente con esa interacción o con ese punto de venta. Constantes y comparables aquí en el tiempo, o sea, estar todo el tiempo midiendo para ir viendo si es que hay una mejora, si es que se sostiene también el tiempo, y saber con qué compararse, si estoy bien o mal respecto a lo de al lado o respecto al estándar. Foco en gestión también, o sea, aquí claramente una métrica que no se gestiona no le sirve a nadie, entonces es muy importante que las métricas sirven para gestionar. Y la convicción interna, que aquí creo que soy súper como enfática, porque creo que la convicción interna al final es clave. O sea, sin convicción interna uno puede hacer los otros 4 puntos y que no pase nada cara al cliente. Y creo que quizás esto es algo que no se da siempre y que cuesta construirlo, pero al final que es lo más importante. Y al final es eso, que los equipos se tienen que movilizar por las métricas para que de verdad haya una gestión en torno a la experiencia del cliente. Y entrando quizás al caso más conocido de Copec, que es la experiencia en el punto de venta, quiero que ahí hemos logrado también el tema de primera en servicio, donde hay una preocupación por tanto la imagen, el servicio, por toda la experiencia que tiene el cliente. El programa un poco tiene varios pilares, y uno es que cuando hablamos de imagen y servicio, cuando hablamos de experiencia de cliente, lo que medimos es imagen, y esto corre para toda la red, y ahí el valor del detalle, de que todo esté limpio, en buen estado, que haya stock, que se hace un estándar, que uno no se encuentre en la estación ni siquiera con una barrera que no corresponde, o sea que en verdad cuando el cliente va a una estación se encuentre siempre con este estándar Copec, donde todo se ve bien, todo funciona, todo está limpio, donde hay una muy buena impresión cuando se entra, muy buena percepción. Y de hecho, por ejemplo, en imágenes donde nos hemos diferenciado mucho y donde hemos logrado ya un atributo que nos reconoce mucho como marca. Satisfacción, o sea, esto es clave al final, el input del cliente de cómo fue la experiencia, y esto también para todos los puntos de contacto, cómo se fue después de ir a nuestra estación, a nuestra tienda, al loop, cuál fue la satisfacción. Y aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que en el mundo de las estaciones, el 80% de la satisfacción se traduce en tiempo, atención y amabilidad. Gran parte está en eso porque es una transacción bastante cortita. Pero aquí también sale muchas veces el tema de que, oye, seguridad, o tema de dotación, o cosas puntuales también como experiencias wow, y esas las vamos rescatando no solo con las variables que medimos, sino que también con el espacio de comentario abierto donde sale lo diferencial. Y el protocolo, los pasos del servicio, que también, bueno, en Copec esto lleva mucho tiempo, hoy día ya todas las empresas tienen protocolo, pero fue algo que partió con el concepto de servicio estandarizar, y hoy día vemos que sigue teniendo mucho valor, de alguna forma guía la experiencia del cliente, el cliente ya reconoce el protocolo Copec. De hecho, como sabemos que igual siempre es importante estar evaluando si estos elementos siguen siendo relevantes para el cliente o no, volvimos a hacer estudios para entender hoy el protocolo sigue impactando y el cliente sigue valorando este protocolo de servicio Copec, y nos dimos cuenta que efectivamente el protocolo tiene mucho valor, que es algo que el cliente ya reconoce y que está muy relacionado con la satisfacción. Y obviamente para lograr todo esto, que toda una red de 630 estaciones, de 9.000 atendedores se movilice con estas métricas, es clave tener un sustento y algo que permita reforzar y motivar en torno a esto. Y ahí nuestro programa consiste en capacitaciones. Tenemos un búho escuela que recorre todo el país capacitando a los atendedores con foco en servicio, con foco en protocolo, con foco en manejo de clientes. Obviamente este año nos tocó hacer el búho escuela virtual, donde hemos estado ahí iterando entre el físico y el virtual para poder llegar a toda la red. Pues el programa de incentivos de PITS también, este es un programa de incentivos que está enfocado en los atendedores de todos los negocios, que busca justamente, por un lado, incentivar por las métricas de imagen y servicio, que se sientan reconocidos por Copec, que se sientan parte, tiene un tema también de fidelización,
Tener un programa que busca que estén motivados con entregar una buena experiencia y con ser parte de la marca. Y esto tiene un sistema de puntos donde ellos van acumulando por hacer actividades, por cumplir metas, por temas de producto, por temas de servicio, obviamente, que es lo más importante. Tiene activaciones también para las fechas especiales, buscamos ser cercanos con ellos mismos, y con esto también hemos logrando motivar con las métricas de servicio. Y el reconocimiento, o sea, al final es muy importante que los que son mejores en servicio a nivel de COPEC se sientan importantes y los reconozcamos. Tenemos las premiaciones anuales, tenemos las premiaciones trimestrales. Hoy día a nivel de red también los concesionarios, por ejemplo, de verdad les importa mucho estar ahí arriba, llegar a ese lugar. Los buenos funcionarios de COPEC en temas de experiencia de cliente, por ejemplo, son conocidos, es como un estatus del que todos quieren ser. Entonces está este tema de que al final, hoy día a un concesionario le importa incluso a veces que le vaya mejor en experiencia que en otros indicadores, porque sabe qué es lo que COPEC valora y reconoce mucho a nivel de gestión. Y con esto buscamos esta misma experiencia de COPEC, que si bien siempre van a haber temas diferenciales porque el negocio de retail es distinto que el de estación y todo, al final el cliente va a COPEC y va a la COPEC que sea, y el cliente muchas veces nos elige porque sabe con qué se va a encontrar, sabe que le van a responder si tiene un problema, sabe que el lugar va a estar limpio, sabe que va a haber stock, sabe que va a estar abierto 24/7. Todos estos valores los hemos ido empujando y nos permite también el valor del efecto red. O sea, hoy día también los propios concesionarios valoran muchas veces el que haya un programa de mediciones, porque te asegura que cuando el cliente pase a la estación de al lado, por ejemplo, va a tener una buena experiencia y va a ir a la tuya. Entonces, es el efecto red donde los clientes siguen yendo a COPEC y van cada vez más por el estándar que hemos logrado a nivel de toda la red. Y aquí ya entrando un poco más al detalle de cómo hacemos la gestión de este feedback del cliente, esta captura de la experiencia. Hoy día a nivel de cliente tomamos quizás este feedback de dos lados. Por un lado, el modo más proactivo de nuestra parte que tenemos de medir la experiencia. Todo producto o servicio en COPEC tiene métricas de experiencia, donde evaluamos en general la satisfacción, las variables más relevantes que hemos captado para cada uno de esos negocios, y siempre el comentario abierto porque sabemos que muchas veces ahí va a estar lo que podemos no detectar en la parte más de variables tradicional. Y lo que hacemos en el fondo con este feedback es que siempre llega al negocio. Tratamos de que sea lo más cercano posible la interacción. Sabemos que, sobre todo en el mundo combustible, si es que preguntáramos 2 días después, el cliente ya no recuerda tanto cómo fue esa experiencia. Entiendo también, hay experiencia, no sé, quizás tienda Copé que podría haber una recordación un poquito más larga, pero aquí es clave que sea poco después del momento de la compra. Entonces mandamos esta encuesta a nivel de todos los negocios, esto pasa a ser parte del negocio, al tiro se le manda el comentario, hay una gestión que se busca que sea inmediata con ese comentario completo. Por otro lado, hay un consolidado de la información donde vamos viendo cuáles son las variables que están más bajas según zonas, según estaciones, según negocio, qué es lo que hay que gestionar, se interpreta. Hoy ya estamos también armando el modelo de lectura de drivers automática. Esto pasa también por un proceso de priorización. Nosotros tenemos informes, reportería, tenemos comités donde se revisan los principales dolores de los drivers más relevantes para enfocar justamente la gestión. Y aquí lo importante es que toda insatisfacción, o sea, toda experiencia del cliente nos dice, tuvo una mala experiencia, le preguntamos si es que quiere ser contactado, si es que quiere que su caso al final tenga una gestión ex post, que sería un poco el ser del caso, el que tenga una solución. Y siempre que ocurre eso, esto entra a nuestro modelo de caso, donde ya se empieza a hacer un seguimiento de qué tipo de categoría es, quién tiene que resolverlo, en qué tiempo lo estamos resolviendo. Y en este flujo entran también todos los casos que nos llegan desde llamadas, chat, WhatsApp, redes sociales, webmail, cuando aquí capturamos todos los dolores. Y aquí es donde se hace una gestión ex post de, según el caso, le entregamos una solución, una respuesta, una llamada. Y pensando también en el tema de los quiebres, un poco en la línea con este espacio donde entra todo lo que requiere una gestión ex post. Aquí tenemos varios pilares, que por un lado es la resolución en línea, o sea, al final el cliente siempre va a querer que uno resuelva lo antes posible, y tratamos de empujar en todo lo que se pueda eso. La gestión omnicanal con foco en lo digital, aquí también que el cliente por el canal o por el producto que entre, pueda dejar su dolor ahí mismo, su quiebre ahí mismo, que no tenga que usar otro canal. La trazabilidad y las métricas, o sea, que todo esté medido y trazado, que cuando ingresa un caso veamos quién lo resolvió, cuánto se demoró, cómo fue la satisfacción, si han aumentado o no han aumentado. O sea, aquí la gestión de los dolores y las métricas es clave. La proactividad también, cuando vemos que hay quiebres que están apareciendo y que nos estamos trazando en algún tema, ser proactivos en decirle al cliente, oye, va atrasado, ofrecer un descuento, no esperar que nos llegue el reclamo para informar que efectivamente nos equivocamos en algo.
La visibilidad de reportería y planes de acción también, o sea, nosotros hacemos mucha gestión, porque sabemos que estos casos pueden ser del área de negocio, del área comercial, puede que requiera una gestión del contact center, entonces, ¿cómo damos visibilidad también y reportería a todas las áreas y definir planes de acción en conjunto? Nosotros hacemos revisión de que cuáles son los principales quiebres por producto y por servicio, y cuáles son los planes de acción que el área se compromete para después hacerle seguimiento. Y la productividad y usabilidad también, de buscar siempre que las plataformas sean muy intuitivas para las ejecutivas, sobre todo que tienen que estar haciendo la gestión, cosa que sea lo más ágil posible. Y aquí nosotros estamos convencidos que al final los quiebres son oportunidades, o sea, el valor de identificar y gestionar un quiebre es infinito, casi que cuando un cliente deja un quiebre es como un regalo para convertir algo en una oportunidad de diferenciarte. O sea, yo creo que sobre todo en Chile al menos, todavía hay una deuda importante de las marcas con los quiebres, de cómo se hace la gestión. Entonces justamente el que lo haga bien acá, el que pueda, por un lado, identificar ese quiebre y entregar una solución, y también cuando te llega el quiebre, entregar una buena respuesta, es el que va a diferenciarse. El cliente muchas veces se queda con esto es súper relevante. Y también sabemos que al final los quiebres muchas veces, o los dolores, están a entregar las oportunidades de aportar valor, de hacer nuevas funcionalidades, de crear nuevos productos. Es aquí donde hay un espacio al final que alguien no está resolviendo y que va a ser la clave del éxito al final. Y aquí también algo súper importante, que uno cuando de alguna forma ya uno sabe qué medir, cómo gestionar, qué escuchar y todo, pero algo clave al final de todo lo que se piensa en experiencia es desde el entendimiento de la investigación. O sea, yo creo que esto es algo que se vuelve cada vez más importante. Yo creo que los clientes cada vez también son más distintos, esperan más. Entonces, para un área de experiencia es clave tener esos insights de cliente, estar entendiendo desde el lado más quali o quanti, qué es lo que el cliente está viviendo con Copec, entender si es que se quiere lanzar algo, por ejemplo, cómo lo percibe el cliente con un producto, cuáles son los principales drivers, validar hipótesis, entrevistar, estar teniendo ese feedback del cliente que solo se logra muchas veces con esta entrevista más quali. Y esto justamente también para generar empatía y entendimiento, y no solamente a nivel del área. O sea, al final no sirve tampoco que nosotros seamos súper expertos en clientes, pero que no logremos que el resto de la compañía empatice. Y por eso también yo creo que hoy día han tomado tanta fuerza todo lo que es ya la construcción, el diseño de esta investigación. Generar los arquetipos para que todos entendamos quién es ese cliente que está detrás, qué le gusta, qué necesita, qué lo mueve. O sea, la forma al final de poder tener un buen producto, entregar una buena experiencia, es entender que los clientes pueden ser distintos, puede que el de región metropolitana sea distinto de regiones, o puede que el que va en la noche sea distinto al de la mañana, y a uno lo mueve una cosa y a otro lo mueve otra. Entonces, ¿cómo llegar? Va a depender de quién es ese cliente, y cómo captarlo también va a depender de que detectemos qué es eso que le falta o que lo mueve. Y el viaje del cliente, que yo creo que es algo clave, y que también quizás es más nuevo, o sea, hace un año el viaje del cliente no existía, y hoy día es clave para poder entender cómo es su experiencia completa por Copec. Yo creo que si no, uno muchas veces se salta espacios que para el cliente puede ser el gran dolor o lo más relevante. Entonces, toda esta etapa es clave para poder sobre todo identificar qué es lo que hay que gestionar y dónde va a estar quizás el gol que vamos a meter para entregar una buena experiencia. Y creo que obviamente en todo lo que tiene que ver también con la gestión, en las áreas de experiencia están con nuevos desafíos. Como bien decía, quizás antes el foco era mucho más en las métricas, hoy día el tema de la gestión es clave, y es una gestión mucho más activa en el proceso completo de diseño. Y creo que este desafío está principalmente dado por la experiencia física, porque al final el mix entre físico y digital agrega nuevas variables a la experiencia, y la forma de abordarla también es distinta que cuando el mundo era como 100% físico y donde todo casi interactuaba con personas. Y aquí pongo un poco el contexto de Copec, por ejemplo, donde hace 2 años la experiencia del cliente era en el combustible, con la tienda, cuando entraba, partía su experiencia, cargaba, podía tener una mala atención, podía dudar del combustible y se iba, y no pasaba mucho más. Entonces también la experiencia era mucho más acotada, era distinta, era full, que dependía de personas. Hoy día estamos con tienda Copec, están los delivery, está Muevo, está la Pronto App, está Copec a domicilio, están todos los canales de atención también digital. Entonces se empieza a hacer mucho más complejo el mundo de la experiencia, empiezan a haber otras palancas. Entonces si uno piensa también, ¿cómo yo muevo la experiencia física? ¿Cuáles son las palancas clave de la experiencia física cuando en general hay personas de por medio? Están los protocolos, las métricas, capacitación, incentivos, reconocimientos, que de alguna forma es como todo el programa que teníamos súper consolidado para todo el mundo del punto de venta. Pero hoy día el desafío justamente es que la experiencia digital tiene otro tipo de palancas que como ver. Aquí importa mucho el diseño, los flujos, la automatización,
todo lo que se diseñe previamente va a ser lo que después salga en vivo. O sea, cuando el cliente está con una interacción, con una pantalla, una plataforma, en el minuto ya no hay mucho más que hacer. O sea, la experiencia en sí va a estar dada por cómo se diseñó, cómo se pensó, qué pasaba si es que el cliente tenía este problema. Entonces, obviamente, las palancas son distintas y requiere otro tipo de foco, y hace que lo otro no es que sea menor, sino que ahora es mucho más completo lo que hay que mirar y gestionar. Y aquí entra todo el mundo del diseño centrado en el cliente, que creo que también es el gran desafío de las áreas de experiencia, porque implica rearmarse, empezar a tener nuevos focos, donde al final, para poder tener la mirada de la experiencia completa, entra todo este mundo de las interacciones digitales y digital al final, porque va a implicar cómo esas interacciones digitales van conviviendo con el mundo físico, y empezar a armar todo lo que es la estrategia UX y UI, de cómo es la experiencia también digital con el cliente desde el diseño, y asegurarnos que todo lo que se diseñe, todo lo que salga, sea con el cliente en el centro. Y aquí también es importante que, yo creo que un error a veces es pensar que uno quiere lanzar productos digitales, como que las empresas quieren ser los más innovadores, quizás los que sacan los mejores productos digitales. Pero aquí es importante que cuando uno piensa en experiencia, en cliente, la clave de que un producto, de que una experiencia digital sea exitosa es que resuelva necesidades. O sea, al final como que el feedback de experiencia, esa escucha, ese mapeo, va a ser lo que va a determinar si ese producto es exitoso o no. En el caso Muevo, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue levantar el viaje del cliente, medir bien cuáles eran sus puntos, cuáles eran sus dolores, para definir, oye, ¿cómo resolvemos estos dolores? Y en base a esos dolores surgen las funcionalidades de Muevo. De hecho, que por ejemplo un tema súper importante para nosotros, y que detectamos que un dolor era la duda con la carga. Muchas veces el cliente, cuando va a cargar Ecopec, por ejemplo, no confía mucho en que el surtidor está bien, el combustible es lo que es, entonces tienden a bajarse o están pendientes mirando para atrás. Entonces nosotros, por ejemplo, integramos esa funcionalidad. Lo que buscábamos justamente con esto era que no fuera un app de pago, sino que fuera una experiencia donde solucionamos los puntos de dolor. Entonces aquí es importante que cuando pensamos en diseño de experiencia, metiéndolo digital, sea siempre centrado en las personas, con foco en la experiencia, y que siempre responda a una necesidad relevante para ellos. Yo creo que aquí está el gran desafío de que experiencia siempre tiene que ser el input, y trabajar muy de la mano con todo esto y asegurarse que conviva con lo digital. Y aquí también como el desafío Copec, que de alguna forma nosotros siempre nos enfocamos en la experiencia física, y quizás ahí podríamos decir somos primero en servicio y la gente reconoce el servicio en Copec y todo, y ya está el desafío de cómo es mismo de ser primero en servicio, ser primero en experiencia, que es como lo que tratamos de empujar mucho, lo llevamos al mundo digital, con estas otras palancas. Entonces, de alguna forma estamos hoy día en este desafío, donde como experiencia también tenemos esto de que no podemos perder lo ya ganado, y cómo también movilizamos estas nuevas palancas. Así que eso es un poco lo que les quería contar de cómo hoy día medimos, escuchamos y gestionamos a nuestros clientes, y los desafíos. Yo creo que sobre todo es en gestión, donde está el mayor desafío, y donde justamente el medir y escuchar no es suficiente si es que no hay hartas cosas que se dan para poder hacer gestión. Y creo que el desafío también como áreas de experiencia es el lograr esa gestión con los distintos puntos que hay que movilizar para que esto pase. Así que eso. Perfecto. Muchas gracias, Nicolasa. Impresionante, muy buena la presentación. Tenemos muchas preguntas interesantes para ti, para Copec. Las vamos a revisar al final de la sesión, después de la presentación que viene a continuación. Así que acompáñanos, por favor, hasta el final, y te vamos a entregar estas preguntas que están muy, muy interesantes, al igual que ya, como dije, la presentación. Es espectacular lo que hace Copec, marca líder en estaciones de servicio, así que todos queremos aprender un poquito más sobre lo que han pensado, diseñado, ¿verdad? E implementado. Muchas gracias, Nicolasa. Ahora le damos el pase entonces a Angélica Rivas y Andrés Wagner. Muy buenos días, Angélica. ¿Cómo estás, Hola, Andrés? buenos días, Ale. ¿Qué tal? Buenos Qué días. rico verte acá, Andrés. ¿Cómo estás? Todo Bueno, muy bien. qué bien. Son el equipo Santander, que vienen a hablarnos también de cómo mide Santander y escucha a sus clientes, y también, por supuesto, la otra patita, cómo gestiona, que es justamente lo que decía Nicolasa, hay que darle más vuelo a eso también, no quedarnos solamente con los números. Voy a presentarles a Angélica brevemente. Bueno, Angélica es ingeniera comercial, ¿verdad? Tiene un diplomado en experiencia de clientes de la Universidad de los Andes,
también tiene una certificación ISO de experiencia de cliente, así que tiene mucho manejo, también participa activamente en nuestra área de conocimiento de Chile, así que nos encontramos todas las semanas, ¿verdad?, en nuestras reuniones, y nos va a presentar entonces cómo miden en Banco Santander y cómo escuchan a los clientes. Así que bienvenida. Y luego, Andrés también va a estar en esta misma presentación. Les presento también a Andrés, es ingeniero civil industrial con mucha experiencia en inteligencia artificial, que es el tema del cual él nos va a hablar, en distintas áreas, ya sea retail, financiero, de telecomunicaciones. Así que es la persona que lleva el tema, ¿verdad?, de inteligencia dentro de los datos. Así que ahora sí, muy bienvenida Angélica y Andrés. Adelante. Gracias, Ale. Gracias por la presentación. Oye, bueno, antes de partir, darle las gracias a Andrés también. Nosotros somos de equipos distintos y Andrés hoy día nos acompaña porque él mismo se ha declarado como un fan del programa de cierre de conversación que tenemos en Santander, que nosotros llamamos Conquistando Fans. Así que nada, agradecerle que me esté acompañando hoy día. El tema que nos convoca hoy día, ¿cierto?, es interpretar y actuar sobre lo que escuchamos y medimos sobre nuestros clientes, y específicamente hoy día en Santander les venimos a contar sobre un programa de close the loop o de cierre de conversación, al que nosotros llamamos internamente Conquistando Fans, y por eso les decía que Andrés se declara un fan más de este programa. Y para contextualizarles un poco, bueno, antes de partir, sobre qué vamos a conversar hoy día, en dos partes. Primero voy a estar yo contándoles un poco de contexto, cómo funciona este programa, cuáles son algunos de los resultados que hemos tenido. Y luego Andrés, que ha participado ya en 2 oportunidades de nuestros ciclos de cierres de conversación, nos va a contar como su experiencia en primera persona como usuario de este programa. ¿Ya? Así que nada, lo que nos convoca a contarles un poco de contexto antes de partir y en dónde se enmarca Conquistando Fans dentro de nuestro programa de experiencia de clientes Santander. Contarles un poco, y antes de ahondar en la materia, que desde el 2017 en Santander estamos trabajando, modelando y madurando la definición de qué es lo que es la experiencia Santander para nuestros clientes. Y a partir del 2018 comenzamos a trabajar y a gestionar esta definición de experiencia Santander con nuestros canales de atención primero, que fue el primer gran desafío, poder estandarizar desde ahí, desde el primer contacto que tienen nuestros clientes con la marca Santander. Y luego ya el 2018 comenzamos el desafío de trabajar esto en las áreas centrales del banco y así ir acuñando un concepto que ha sido nuestra consigna, que es el trabajo colaborativo, en donde en el fondo tratamos de transmitir a todas las áreas del banco que todos atendemos clientes y que no solamente es un rol de los canales de atención. Así que desde ahí hemos ido consolidando un programa de cultura en donde se enmarca nuestro programa de Conquistando Fans, que está basado en 4 pilares que les voy a resumir muy brevemente. 4 pilares en el fondo que han ido evolucionando, han ido madurando y se han ido ajustando en el tiempo, pero estos 4 pilares se mantienen transversalmente. Entonces, primero tenemos un pilar de habilitación, en donde lo que hacemos es ir entregando los conocimientos y las metodologías de experiencia de cliente a las distintas áreas, ya sea de los canales de atención o de los servicios centrales del banco, para que puedan ir autogestionándose en esta disciplina. ¿Por qué hacemos esto? Porque el banco ya tomó la decisión hace un tiempo de trabajar en gran parte de las áreas bajo el modelo Agile, y lo que necesitamos es poder escalar la disciplina de experiencia de clientes a los ritmos del modelo de agilidad en el fondo y poder hacer que todas las células estén trabajando con las metodologías de experiencia de cliente. Entonces, estas habilitaciones nos permiten desplegarnos dentro de la organización sin tener que estar inmersos en cada una de las iniciativas. Luego tenemos el segundo pilar, que es de tangibilización, y aquí el gran objetivo es poder incorporar los atributos que son relevantes para nuestros clientes dentro de las experiencias.
Y aquí también hemos trabajado otros conceptos como el indicador de metodologías de experiencia CX dentro de las células, donde vamos midiendo la madurez de uso que van incorporando las células de nuestras metodologías, de ocupar los viajes del cliente para diseñar, de poder testear las iniciativas. Algunas de ellas las acompañamos y algunas de ellas las habilitamos y las dejamos que anden un poco más solos. También hemos trabajado los economics de la experiencia para poder ir tangibilizando cómo en el fondo gestionar esta disciplina se va traduciendo también en buenos resultados para el negocio. También hemos trabajado el protocolo SEL, que es saludar, entender y resolver, el cual hemos gestionado no solo hacia los canales de atención, sino que también cómo interactuamos nosotros entre las distintas áreas para finalmente resolver una necesidad de un cliente. Entonces, ahí dejamos todo ese mundo conectado. Luego tenemos un pilar de reconocimiento en donde vamos destacando a nuestros colaboradores que tienen alguna acción destacada. En el caso de los canales, destacamos a aquellos ejecutivos, ya sea de la red de sucursales o del contact center, que tienen y reciben felicitaciones directas de sus clientes, que es algo muy bonito. Y también en las áreas centrales destacamos a aquellas personas que tienen una participación destacada en nuestras prácticas de conexión, como Conquistando Fans, por ejemplo, que es lo que les vamos a contar a continuación. Y el cuarto pilar es en donde se encuentra enmarcado este programa de cierre de conversación Conquistando Fans, que son nuestras prácticas de conexión. Acá buscamos que todos los colaboradores tengan la instancia de compartir experiencias con los clientes y que eso no solo dependa de los canales de atención. Entonces aquí tenemos prácticas de conexión como Conquistando Fans, que es los cierres de conversación para profundizar sobre los dolores o algunas temáticas específicas. Aquí las personas que llaman y se contactan con clientes no son los canales, sino que son los product managers, las áreas centrales, los analistas, los jefes de área, los jefes de proyecto. Es montado por equipos interáreas, lo que da mucho valor finalmente a la mejora continua. Y también tenemos otras prácticas de conexión como conversatorios con clientes, donde algunos directivos del banco se juntan con un grupo de clientes y conversan sobre alguna temática específica que sea de relevancia para el banco en ese momento. También tuvimos una cabina telefónica instalada dentro del banco, en donde los colaboradores podían ingresar y escuchar llamados de clientes, que fue una iniciativa súper exitosa. Así que eso, bueno, y dentro de este contexto es que se enmarca nuestro programa Conquistando Fans. Y hay un quinto elemento en nuestro programa de Experiencia Santander, que es la comunicación, que es básicamente para reforzar los 4 pilares anteriores y poder entregar a toda la organización los mensajes más relevantes sobre estos temas. Entonces, para entrar ya de lleno a nuestro programa de Conquistando Fans y lo que estamos buscando aquí. Son básicamente 3 cosas: poder escuchar a nuestros clientes y poder desarrollar entonces así una cultura de escuchar los dolores, las sugerencias que tienen, también las buenas experiencias que ellos nos puedan contar que han tenido, y finalmente poder conectar todas esas conversaciones para identificar causas comunes, poder analizar cuáles son los dolores y las oportunidades de mejora que tenemos, para luego actuar y mejorar y generar un cambio, que es lo que buscamos con este programa, generar un cambio en la forma que hacemos el trabajo todos los días, en donde se pueden priorizar las distintas iniciativas con la voz del cliente dentro de los distintos elementos de toma de decisión. Entonces, un poco de metodología y cómo funciona Conquistando Fans. Hay 2 conceptos básicos desde el que modelamos cómo se conforman los distintos equipos de Conquistando Fans. Uno es el inner loop, o el círculo interno, ¿ya? Que no es nada más que tomar el feedback del cliente, llamar al cliente desde la experiencia NPS en el fondo, llamar a los clientes que han tenido algún problema con nosotros y poder, en el fondo, profundizar sobre esa experiencia y aprender del feedback que recibimos de ellos, ¿ya? Para eso, en el fondo, nosotros conformamos equipos, ya les voy a explicar en mayor profundidad cómo hacemos eso,
asignamos equipos de gestión, ¿ya? Preparamos el contacto con el cliente, lo llamamos, cerramos el caso en el fondo y se registra toda esta información en un formulario. Y finalmente viene el outer loop, que es este segundo gran concepto, o el círculo más exterior, en el fondo, en donde se analizan todas las causas raíces de estos llamados, se trabajan acciones y prioridades, y finalmente se implementan las mejoras, y este ciclo luego se cierra con la comunicación de todo lo que se hizo y con el reconocimiento a las personas que han tenido una participación destacada en nuestro programa. ¿Cómo lo hacemos funcionar en Conquistando Fans? Específicamente, nosotros trabajamos por ciclo, y aquí destacar que, volver a recordar que esto no es un cierre de conversación más tradicional tal vez como se suele hacer, en donde los canales de atención llaman para recuperar el servicio, sino que aquí el foco está puesto en tomar los dolores del cliente o tomar alguna temática o un foco de negocio que sea relevante y poder profundizar sobre eso para ir generando la mejora continua, ¿ya? Entonces trabajamos con ciclos de 3 meses, en donde conformamos 2 equipos, uno con cada foco, y en el fondo a través de nuestra plataforma de cierre de loop, que hoy día está montada a través de Teams, estamos en proceso de cambiar esa herramienta, comenzamos el Inner Loop. El Inner Loop lo hemos preparado de 2 meses, en donde con esta temática, dolor del cliente o foco del negocio, se cargan casos en nuestra plataforma, se asignan casos semanalmente, se asignan 2 casos por persona semanal para cada equipo. Constituimos y capacitamos a los equipos de trabajo. Aquí es muy importante destacar que los equipos de trabajo son interárea, ya eso ha sido muy enriquecedor para el éxito del programa, que a diferencia de la mecánica que ocupábamos hasta el año pasado, nos ha dado muy buenos resultados. Y bueno, se asignan, como les decía, 2 casos a la semana por persona, y entonces finalmente llegamos a como un bolón de 200, 300, 400 casos, dependiendo cada ciclo, y finalmente cuando cerramos ya el Inner Loop, comenzamos con un acompañamiento del Outer Loop que dura 1 mes, ¿ya? En donde acompañamos a los equipos a definir cuál fue la causa raíz, socializamos todo lo que se pudo conversar con los clientes, conversamos entre todos, yo encontré esto, conversé con este cliente y me pasó esto, tenemos una sesión en donde vamos guiando de esa conversación. Luego tenemos una segunda sesión de acompañamiento en donde ideamos soluciones para esa causa raíz que hayamos encontrado. Y finalmente el equipo presenta un plan de acción con todas las iniciativas que nos van a ayudar a ir mejorando ese dolor o esa oportunidad de mejora. Y algunos resultados, bueno, acá no quiero entrar en grandes detalles, pero sí importante que podamos destacar cómo la adherencia ha ido aumentando en nuestro programa, que es algo que nos llena de orgullo. Como les contaba, la mecánica hasta el año pasado era distinta, y este año los cambios que hicimos nos han permitido ir teniendo estos resultados. Hasta el año pasado teníamos equipos de trabajo que eran solo de un producto, por ejemplo, o de un segmento, y solo trabajaban entre ellos, la temporalidad era anual, o sea, infinita, digamos, y no había acompañamiento, ¿ya? Este año lo que hacemos es que tenemos estos ciclos que duran 3 meses, por lo tanto la temporalidad es un poco más acotada, los grupos son multiáreas, tenemos gente de tecnología, gente del producto, gente de los segmentos, de las distintas áreas de los servicios operacionales, ¿ya? Entonces, finalmente, un mismo problema lo podemos estar mirando desde las distintas aristas del banco. Y, bueno, el acompañamiento que también facilita para que los equipos puedan entender mejor cuál es la causa raíz que hay por detrás, y aquí los quiero dejar con Andrés para que nos cuente en carne propia que él está participando, de hecho ahora participó del segundo ciclo en el segmento universitario, y hoy día está liderando el tercer ciclo. Específicamente el tema que nos viene a contar hoy día es sobre nuestro asistente virtual Santi, y las oportunidades de mejora que estamos buscando a través de estos llamados con clientes para ir mejorando la experiencia que ellos tienen con Santi. Gracias, Angélica.
Dale nomás. Bien, bueno, yo les voy a comentar, como decía Angélica, cómo estamos aprovechando esta iniciativa para integrar de alguna manera todo el conocimiento que estamos obteniendo a partir de las conversaciones que se generan entre los clientes y el asistente virtual, que en nuestro caso se llama Santi, y a la interpretación que nace después de aplicar varios algoritmos de esas conversaciones, es lo que nosotros le llamamos los famosos clusters de fricción. Hoy día, para que se hagan una idea, Santi lleva acumulado un stock de más de 800.000 conversaciones. Esperamos cerrar ya este año con 1 millón de conversaciones. Y esas conversaciones tienen ciertas características, partiendo porque muchas de ellas son abiertas. No restringimos de alguna manera lo que puede o no preguntar un cliente. Y eso en sí es muy enriquecedor. Pero además tenemos la componente de que cada cliente, después de interactuar con Santi, puede también evaluar qué tan satisfecho ha quedado. Y eso nos entrega entonces una vista complementaria a toda esa información. ¿Y qué es lo que hacemos después? Procesamos toda esta información y justo como pueden ver en la pantalla, el procesamiento de esta información significa, para que funcione todo esto de los algoritmos, llevarlo a una representación matemática. Eso nosotros lo hacemos básicamente transformando los textos o las conversaciones a puntos que están en ese mapita representado de manera muy simple. Eso está en 2 dimensiones, nosotros trabajamos alrededor de 500 dimensiones, y luego todo eso después se empieza a procesar por estos algoritmos bastante avanzados, que es una de las gracias también que hoy día contamos con tecnologías que nos permiten hacer ese procesamiento y reutilizar mucho de lo que se ha entrenado estos modelos en otros lados. Quizás algunos de ustedes habrán escuchado alguna vez de Transfer Learning o Deep Learning. Hay ciertas técnicas que permiten hoy día aprovechar entrenamientos masivos que se han hecho con bases de datos gigantescas, que permiten hacer una buena interpretación lingüística. Acá estamos hablando de texto, ¿no es cierto?, de lo que la gente dice. Y posterior a que tenemos eso, viene una etapa de clusterización, de entender cuáles son las agrupaciones naturales y de caracterización. O sea, de alguna manera llevamos todo esto a una dimensión matemática bastante sofisticada y hay que volver a traerlo a territorio humano, interpretable. Entonces hacemos una caracterización y finalmente eso se traduce en estos clustercitos de fricción que les comentaba y que tienen una característica que los hace muy interesantes, al menos de mi perspectiva, que cada día que pasa van agarrando más definición, ¿no es cierto? Porque este stock de conversaciones va aumentando cada vez más. Y al aumentar cada vez más, significa que hay muchos más puntos sobre los cuales estos algoritmos pueden hacer este reconocimiento. Es una imagen que cada vez, si queremos hacer la analogía, se le va agregando un píxel más, ¿no es cierto? Entonces uno le puede ir haciendo zoom cada vez más y se sigue viendo bien la imagen. Cuando partimos con esto, teníamos 11 clústeres y uno no le podía hacer mucho zoom con los algoritmos, sí, naturalmente con las intervenciones humanas. Pero desde el punto de vista de los algoritmos, la gracia es que ahora, como tenemos mucha más información, esto se puede cada vez profundizar más. Y acá también entra en valor las tecnologías, porque hoy día podemos procesar todas las conversaciones que hemos tenido, reprocesar todo en tan solo 5 horas. Entonces, es una capacidad que nos permite justamente ver con mucha más alta definición las problemáticas a las cuales se ven enfrentados los clientes y en función de eso, ver cómo podemos ir resolviendo y ayudando a nuestros clientes. Así que esto básicamente después se tiene que llevar a la gestión. Y esta es una de las formas en las cuales hacemos eso, que es graficarlo en 2 ejes, por ejemplo, que tiene que ver con la frecuencia con la que estos casos ocurren, y por otro lado, qué tan satisfechos se ven los clientes en estas situaciones. En este caso son la mayoría problemas, así que tampoco podemos esperar grandes satisfacciones, ¿no es cierto? Pero sí entender cuáles de estas son más importantes y ocurren con más frecuencia, y en función de eso también ir priorizando en conjunto con la estrategia de negocio. La gracia también que tiene esto es que no solamente está relacionado con las conversaciones de Santi, sino que esto mismo nosotros lo podemos ver
en las conversaciones que tienen los clientes con los ejecutivos, ya sea a nivel presencial o también del contact center. Y de hecho, acá les traigo un par de ejemplos, no les puedo decir, les voy a mostrar, les voy a compartir para que puedan escuchar. Esperemos que también funcione, porque esto tiene que ser compartido con el audio, veamos que por el Zoom sale. Pero básicamente es la voz de los clientes apareciendo justamente en estos clústeres que hemos podido identificar a través del uso de técnicas de inteligencia artificial. Necesito que me ayuden para poder sacar un pago automático en mi cuenta corriente, por favor. Sucursales abiertas. Necesito hablar con mi ejecutivo para reimpresión de mi tarjeta de débito en sucursal. Para activar el sistema de transferencia. Gracias. Necesito hablar con mi ejecutivo por un cobro en la línea de crédito que no entiendo. Se bloqueó el número, la clave para entrar por el teléfono. Necesito ver el pago de la deuda de la tarjeta en cuotas. Necesito explicación de un cheque que fue rechazado el día 13 de mayo, devuelto el 13 de mayo. Necesito ver un saldo en mi cuenta. Necesito saber si tengo un barevista a mi nombre. Necesito solicitar la clave de internet. Necesito hablar con mi ejecutivo para que me hagan una transferencia a mi cuenta corriente. Traté de hacer una transferencia, un avance de mi tarjeta de crédito a la cuenta corriente. Me lo mandaron a mi correo, pero no aparece en mi cuenta corriente. Necesito activar tarjeta de crédito. Necesito ayuda para ingresar una clave PIN-PAS que me está pidiendo al ingresar a mi cuenta. Ahora ya no puedo, me pidió un cambio de clave. Y me pide ingresar clave PIN-PAS y no la tengo. Cambio de sucursal. Bueno, todos esos son ejemplos de la voz del cliente, literalmente, y que hacen referencia justamente a estos clústeres que nosotros hemos podido ir identificando. Entonces acá hay varias aristas en las cuales juega un rol muy importante la inteligencia artificial. Para el análisis, por supuesto, de los resultados que vamos obteniendo de estas conversaciones, pero también de la interpretación, ¿no es cierto?, desde audio a texto, y luego de texto poder llegar a estos clústeres. Entonces, para nosotros ha sido una herramienta muy valiosa en términos de ayudarnos a entender dónde están las oportunidades, ¿no es cierto?, y cuántas son, y cómo son. Ahora, ¿por qué estamos enfocados en esto? Creo que también es una pregunta interesante a responder. Y si uno analiza el potencial que tiene la inteligencia artificial en distintas industrias, y lo que está mostrando acá Angélica es un estudio de McKinsey, que es público, lo pueden buscar si quieren en Google, lo van a encontrar. En el caso de banca, más del 60% del potencial está ubicado justamente en los ámbitos de marketing y venta. En general, la banca, cuando uno piensa en todos estos algoritmos de inteligencia, como que se lleva inmediatamente la atención la parte de riesgo, ¿no es cierto? Pero fíjense que el riesgo acá es como un 37%. En marketing and sales hay mucho más potencial todavía. Y si hacemos una apertura de marketing y sales, lo que nos vamos a encontrar es que, a diferencia también de lo que comúnmente uno podría pensar, que el valor está principalmente alocado en temas de venta, lo que nos damos cuenta es que el valor, el potencial, está principalmente enfocado en cómo llevamos la relación con los clientes, tanto a través de los canales de servicio, como del otro tipo de canales, ¿no es cierto? Acá entran los digitales, los presenciales, que son en general fuentes también importantes de costo, ¿no? Y hay un delicado equilibrio, el cual hay que mantener. Y en esa delicada relación o balance es donde hay mucho potencial en el uso de inteligencia artificial, que es justamente donde le estaba mostrando hace unos segundos que estamos trabajando con mucho ahínco. No significa que las otras cosas no sean importantes, lo son, pero en términos relativos o comparativos es mucho más importante hacer foco en esto, porque acá hay un potencial muy grande, al menos para la banca, de tomar estos desafíos y ver cómo los podemos resolver, lo cual en general significa también un aumento en la productividad, porque es hacer mucho más con menos. Y en ese mucho más, no solamente tiene que ver con atender más preguntas de los clientes, sino que ojalá también evitar que ocurran, porque uno les está entregando un mejor servicio.
se hacen ciertas mejoras que solucionan el problema del origen. Ojalá que esas preguntas nunca se generen, aunque hay muchas que se van a seguir generando, porque en general servicios financieros y bancas es una industria donde las cosas no son tan fáciles como uno quisiera, ¿no es cierto? Y naturalmente que vamos a tener dudas como personas. Y este es otro punto, y acá vuelvo a conectar, porque hice como un paréntesis, vuelvo a conectar con la importancia de lo que está haciendo Angélica en el banco, y tiene que ver con que las iniciativas analíticas no pueden quedar desconectadas del negocio. Entonces, poco o nada vale que exista toda esta identificación de clúster, de fricción, de entender qué es lo que les pasa a los clientes, que no les funciona quizás con el banco, encuentran dificultades, si eso no lo logramos conectar después con toda la organización y poder generar de manera creativa iniciativas que se hagan cargo de esto. Y yo creo que acá está la parte más importante y en general hay muchos antecedentes. Hay otro estudio del MIT que muestra que la probabilidad de que las iniciativas basadas en inteligencia artificial generen grandes retornos para la organización está muy anclada en que se resuelva justamente este aspecto. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros hemos visto cómo debe ser implementado el caso de clúster de fricción, que viene a continuación. Entonces, ¿cómo funciona esto? La voz del cliente, lo que le mostraba anteriormente, porque son las conversaciones básicamente que tienen los clientes con el banco, más el uso de inteligencia artificial, nos permite ver, voy a hacer una analogía acá con un mapa, ver los puntitos dentro del mapa, ¿no es cierto? Que antes quizás era mucho más borroso. ¿Cuáles son los verdaderos problemas de los clientes? ¿Qué magnitud tienen, ¿no es cierto? Bueno, eso a través del uso de inteligencia artificial lo vemos ahora con mucha más claridad y cada vez con mejor definición. Pero estos son solamente los puntitos del mapa. Lo que viene a continuación es determinar cuáles de esos puntitos son los más importantes, ¿no es cierto? Y ahí es clave la estrategia de negocio. En nuestro caso, todo esto lo estamos haciendo desde el punto de vista del segmento persona. Y con esos dos elementos, uno ya puede tener claro entonces qué es lo que va a hacer primero y qué es lo que va a hacer después. Dicho eso, viene la siguiente parte, que es conectar con el resto de la organización de manera creativa y empática con los clientes. Y ahí es fundamental el trabajo que se está haciendo de contactar a los clientes, saber más acerca de cada uno de los casos en los cuales ha estado con dificultades, ¿no es cierto? Y involucrar a la organización de manera transversal, es decir, que no solamente acá participe un área de calidad y experiencia, sino que también participe el área comercial, que participe el área de recursos humanos y que participe el área de tecnología. Y en conjunto, trabajar la ideación también de las soluciones. Una vez que termina ese proceso, que es bastante creativo, viene la parte ya de aterrizar mucho más esas propuestas y hacer estos refinamientos de los journeys que le llamamos del cliente de punta a punta para que sean 100% digitales, para que el cliente no tenga que ir a buscar un ejecutivo. Y eso finalmente entra ya a las células. En el concepto también de agilidad, ¿no es cierto? Entran como historias que las células en función también de sus objetivos y sus prioridades van adoptando y las van haciendo realidad. Las van construyendo y las van disponibilizando, ya sea en los productos o en los canales, y eso naturalmente que retroalimenta, y lo que hemos visto es que estos clustercitos también se van moviendo en el tiempo a medida que nosotros vamos trabajando. Y de alguna manera, lo que yo visualizo en la parte derecha es justamente la implementación de un caso particular donde en la punta pusimos la voz del cliente e inteligencia artificial, y luego conectamos con toda la metodología de Design Thinking, que tiene que ver con empatizar, llamar a los clientes, entender un poquito más de cuál fue su situación, y de ahí empezar en la definición del problema, ideación de soluciones, prototipar lo que viene a ser como el refinamiento, y después toda la parte de pruebas e implementaciones que vendría a ser la célula. Así que de esa manera es como nosotros hemos conectado estos mundos de la creatividad humana con todo el apoyo que nos puede brindar hoy día la inteligencia artificial.
Muchas gracias, Andrés. Oye, y solo para cerrar, para que ya podamos entrar a las preguntas, contarle algunos números finales de este 2021 de nuestro programa Conquistando Fans, del que Andrés y todo su equipo está participando. Ya llevamos más de 20 áreas que han participado en nuestros ciclos de Conquistando Fans. Tenemos más de 100 colaboradores que han tenido contactos y llamados con estos clientes. Tenemos más de 800 cierres de conversación, gracias sobre todo a este último ciclo en donde el equipo de Andrés nos aportó con casi la mitad de esas conversaciones. Ha sido un equipo muy motivado, así que muchas gracias, Andrés, por eso. Sabemos que ahí tu liderazgo ha sido muy importante para lograr ese resultado. Y más de 40 reconocidos en nuestro programa de Soy un apasionado por el cliente, en el fondo que hemos reconocido por esta participación destacada en nuestro programa de cierres de conversación, así que estos números nos tienen muy contentos para cerrar el año y empezar un 2022 con un nuevo Conquistando Fans. Eso. Perfecto, Angelita, Andrés, muchas gracias por esta tremenda presentación. Esta parte de inteligencia artificial no la habíamos visto hasta el minuto en alguna presentación de DEC, así que nos deja sorprendido, gratamente sorprendido, y qué increíble lo que está haciendo Banco Santander con este asistente llamado Santi. ¿De dónde viene ese nombre, Santi? ¿Me pueden contar? Es una mezcla Santander, de Santiago, ¿cómo es Santi? La verdad es que es creatividad interna del equipo. Se hizo un brainstorming, aparecieron varias ideas, y Santi nos cayó muy bien. Sonaba simpático, sonaba amistoso, y además es un guiño también a Santander, así que por todos lados nos hizo harta gracia, y un personaje en el cual también hemos trabajado harto, en armarle una personalidad. Hay todo un trabajo por detrás que se hizo junto al equipo de marketing, de construirle una personalidad, así que es mucho más que un nombre. Qué bien, qué entretenido. Ya. Ahora sí vamos a las preguntas. Está ya también Nicolasa. Vamos a ir como un poquito por orden, ¿ah? Están bien creativos nuestra audiencia hoy día, así que tenemos harto para conversar. Vamos a ir acá con las primeras preguntas que me llegaron. Llegan muchos comentarios, muy buenas las presentaciones, está espectacular, ¿verdad? Hoy día ha sido un viernes de lujo con Copec y Santander, así que muy contenta. Bueno, Nicolasa, para ti, una pregunta. ¿Cómo bajan el tema de las métricas a las personas que atienden directamente? Yo creo que se refiere a los atendedores, ¿verdad? De las estaciones de servicio. Hay tanta variabilidad, hay tantas estaciones de servicio. ¿Cómo logran que estos protocolos, este servicio que ustedes han ido definiendo, realmente se pueda entregar de manera homogénea a los clientes? Sí. La bajada, bueno, por un lado está la bajada de la información y por otro está la bajada a nivel de capacitación, motivación y todo lo demás. Hoy día igual dependemos harto de esta bajada de los concesionarios. O sea, al final, gran parte de la bajada la hacemos a ellos para que la bajen a sus equipos. Por ejemplo, todo lo que son las encuestas, cada encuesta le llega al concesionario y hace la bajada con el equipo. A nivel de cierre de mes, les mandamos los principales indicadores, los principales temas, y según eso les cargamos los puntos al atendedor, hacemos la premiación, pero obviamente dependemos mucho del rol del concesionario. Por eso yo ahí comentaba que al final es clave que él sea el más involucrado con todo lo que es experiencia, porque hoy día tiene que tener este rol de líder, de hacer la bajada de la información, y obviamente la forma de que todos se movilicen también en torno a esto es con todo lo que es capacitación, incentivos, reconocimientos. O sea, al final igual los atendedores están pendientes de, oye, jefe, ¿cómo me fue? Porque quieren ser los mejores en servicio del mes, quieren aspirar a los puntos, a los premios, a ir reconocidos, ser estrellas del servicio. Entonces, ese es como un poco el mix de cómo hacemos esta bajada. Que, bueno, a protocolo también es lo mismo. El protocolo le mandamos el resultado, pero también dependemos de la bajada del concesionario. Obviamente cuando hace el protocolo completo, cuando lo hace muy bien, se le dan incentivos, entonces eso también es lo que lo moviliza en torno a estar pendiente de cómo están sus resultados. Perfecto. Ahí me imagino que hacen estudios de cliente incógnito, auditorías, encuestas presenciales. Claro, para imagen, para imagen hacemos auditorías donde van, en el fondo, expertos capacitados y ya se hace una toma de fotos en las estaciones con video y todo, y después pasa un equipo centralizado experto que viendo todas las fotos y todas las imágenes define si cumple o no con el estándar. En el fondo es una aplicación que aparece cada sector, cada elemento, qué es lo que tiene que medir. Lo que buscamos es que la persona que va a terreno no mida,
porque obviamente como está ahí mismo el equipo y todo, que no haya ningún incentivo a tener que poner OK cuando algo no está OK, entonces todo pasa a este equipo centralizado un poquito más experto. Lo que es satisfacción, tenemos la medición de satisfacción después de la carga o de la compra, que le llega al cliente por mail, y lo que es protocolo es un concepto, un panel de cliente experto. Pasamos del incógnito a un panel donde hay misiones en el fondo, donde pasar igual un cliente experto, uno tiene que cumplir ciertas metas y ciertas misiones antes, como un nivel más experto, y nos preocupamos de que haya cierta variabilidad, de que no se repitan en una misma zona, de que vea unos videos antes. Entonces con todo eso lo que buscamos que sean clientes que igual de alguna forma iban a ir a cargar a Copec, pero capacitados para medir este protocolo. Entonces eso es lo que usamos para cada uno de estos pilares en cuanto a formato de medición. Perfecto. Otra pregunta, la hace acá Adriana Barrientos. Saludos, Adriana, aprovecho de darle saludos. ¿Qué acciones específicas llevan adelante para empapar la cultura interna que tiene Copec sobre el cliente, de tener al cliente en el centro? Porque de verdad tú nos decías, lo más importante acá es la convicción. ¿Ah? Podemos medir y medir, pero si el resto de la empresa, la cultura que tenemos acá no nos acompaña, esto no va a funcionar. En el caso de Copec sabemos que sí, que está súper bien armado. ¿Qué acciones específicas hacen ustedes como para poder empapar al resto de la organización sobre considerar al cliente en el centro? Bueno, nosotros lo que nos preocupamos mucho es de hacer una estrategia súper potente con el área comercial, sobre todo, pensando más en el punto de venta, por ejemplo, porque al final sabemos que ellos tienen que ser los más convencidos y llega mucho, por ejemplo, jefe de zona nuevo, que la idea es que se empape esto. Entonces lo que hacemos es mucha activación y mucho de lo que construimos lo co-construimos también con ellos. Nos preocupamos de integrarlos mucho en todos los procesos para una vez que hay que hacer la bajada después de la red, estén súper internalizados con los por qué. O sea, que algo súper importante es que se entiendan los por qué detrás de las mediciones, para que también puedan hacer el traspaso a los concesionarios. Aquí como está el efecto red, dependemos mucho de los roles tanto de concesionarios como de jefe de zona y de área comercial. Lo otro que hacemos mucho es el tema de los eventos, de los incentivos, del reconocimiento. O sea, tenemos esta premiación anual, por ejemplo, donde todos quieren estar, todos quieren ser los mejores. Yo creo igual está el factor que de hecho como área de experiencia es muy importante tener un gerente general o un gerente de primera línea súper alineado. Yo creo que es importante ahí estar con muchas reuniones como comunicándole los temas. Nosotros tenemos los comités de servicio, por ejemplo, donde revisamos todos los indicadores de servicio de la compañía, tanto a nivel de experiencia de estación, de tienda, digitales, los quiebres, todo, donde están todos los gerentes de las áreas, y donde obviamente hay un gerente general que está muy involucrado con los temas. Entonces esas cosas van ayudando a que se tangibilice y que todos en verdad vean que a todo nivel un dolor importa, una nota que baja importa. Creo que esas son las formas, y bueno, lo que comentaba que al menos acá también una estrategia que desde un principio ha estado muy apalancado desde eso, que yo creo que eso es lo más difícil de construir, sobre todo como área de experiencia, de repente como uno alinea una estrategia compañía con lo que uno quiere hacer cara a cliente. Perfecto, tú lo has dicho, también es importante que el gerente, los altos líderes, ¿verdad?, estén ahí empapados y participando también de esas reuniones para que esto baje, ¿verdad? De todas maneras. Otra pregunta para ti, Nicolasa. Marisa nos dice, ¿cómo logran que el protocolo, ¿verdad?, el protocolo de atención de los atendedores se haga y se diga con un sentido y emoción y no parezca robotizado? Buenos días, gracias por venir a Copec, ¿verdad? Todo eso que uno escucha cuando va a la estación. En algún porcentaje me imagino que va a salir robotizado en algún momento, pero ¿cómo logran que este bombero, digamos, pueda sentirlo un poquito más amable, más humano, y decirlo? O sea, yo creo que lo primero es que el protocolo no suene robotizado cuando uno lo hace, o sea, que esté muy alineado con lo que va haciendo el atendedor. Entonces, por eso nosotros para definir los protocolos, por ejemplo, hacemos hartos turnos de servicio, un poco para ver que sea más una ayuda incluso para el atendedor también, más que algo que lo complique. O sea, que, no sé, nos ha pasado que realmente nos hemos dado cuenta que un paso que nosotros queremos empujar algo, por ejemplo, no calza tanto con la experiencia y empieza a salir más robotizado. Entonces, el punto uno es que también cuando armamos el protocolo, que esté pensado también desde el atendedor, que hace la carga y que le salga lo más fluido posible. Hoy día, de hecho, el protocolo, como cuando uno hace el servicio, te das cuenta que facilita, más que complejiza la pega que uno tiene que hacer, porque te va guiando un poco el paso a paso. Y lo otro es que igual le ponemos mucho foco a satisfacción. O sea, igual hoy día nuestro indicador más potente es satisfacción. Sabemos que el protocolo es higiénico, al final es valorado y todo, si no se hace duele, pero si se hace, un cliente hoy día lo da por hecho, no es que te genere una experiencia wow, ni vayas a comentar que hizo el protocolo. Entonces, el gran foco de servicio está en la satisfacción.
Entonces, efectivamente, un protocolo que se hace robotizado y donde no se preocupa más allá el cliente, ese atendedor quizás va a cumplir los pasos, pero en satisfacción le va a ir mal y no va a tener un buen indicador de servicio. Yo creo que esas dos cosas son el mix de cómo hacer que el protocolo no salga robotizado. O sea, siempre va a haber, sobre todo están aprendiendo una parte donde sale un poquito más pensado, pero son yo creo esos dos lados los que nos permiten el día de eso. Perfecto. Bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Ahora vamos a pasar a los chicos Santander, ¿ya? Quédate con nosotros igual, Nicolás, todavía quedan preguntas. A Angelita le vamos a preguntar, bueno, tú nos mostrabas, ¿verdad?, que al interior de Santander muchos equipos también se contactan con los clientes y personas que no necesariamente son del front office, ¿verdad? ¿Cómo hace Santander para capacitar, digamos, al personal y poder entregarle una buena interacción a este cliente cuando se comunican con él por el close the loop, por ejemplo, y tienen que revisar ese caso? Porque no es fácil, ¿verdad?, abordar a un cliente que a lo mejor tuvo un inconveniente o un mal NPS y luego lo llamas para ver su caso. ¿Cómo lo hacen? ¿Ha sido un desafío para usted? ¿Ha sido un problema? Efectivamente, sí, ha sido un gran desafío. Una de las grandes barreras que tuvimos al comenzar con este programa de cierres de conversación. Así que, nada, pues nos armamos de herramientas para poder entregarle a los colaboradores. Como les comentaba, estos cierres de conversación no los hacen los canales de atención que están acostumbrados a conversar con los clientes todos los días, sino que son las áreas centrales del banco a las que le pedimos que tengan estos contactos para poder entender en primera persona la experiencia que tienen con los productos y servicios que ellos mismos diseñan y después implementan y los clientes contratan. Entonces, desde ahí, primero tenemos una capacitación en donde, bueno, les enseñamos a manejar las emociones, tanto las de ellas como las de los clientes. Entregamos herramientas para manejo de objeciones también, entendiendo que estamos llamando a clientes que son detractores. Y también les entregamos un script en donde siempre le decimos al equipo, acuérdense que aquí no estamos buscando cerrar un caso particular, sino que queremos conversar con él y entender qué es lo que le pasó, ¿ya? Porque para solucionar cada caso particular está su ejecutivo o está el canal que corresponda que le resuelva ese caso. No es la idea que demos vuelta al banco tratando de resolverle nosotros, que no tenemos esa responsabilidad. Entonces, ahí les entregamos un script en donde les decimos que es muy importante declaren esta expectativa al inicio de la conversación y eso los relaja un montón. Porque la mayor preocupación es como, ya, pero ¿qué hago si me pregunta o que necesita que le resuelva algo que no está como en mi poder en el fondo? Entonces, partimos la conversación diciéndole eso y le entregamos un script también en donde le vamos guiando una conversación para que puedan ir tirando esos hilos y sacándole toda la carne a la conversación con el cliente sin hacer preguntas cerradas. En el fondo le entregamos todos los tips como para tener una conversación más exitosa. Así que eso nos ha funcionado bastante bien. Bueno, en nuestros números, en nuestros resultados nos han ido demostrando que la gente cada día está más motivada para participar. De hecho, Andrés se nos acercó proactivamente a pedirnos, oye, yo quiero que el próximo ciclo sea de Santi. Así que, nada, pues ahí ya estamos empezando a ver hartos frutos. Otros equipos también se nos han comenzado a acercar, así que muy contentos con eso. Perfecto, gracias, Angelita. Bueno, aprovechamos de pasar a preguntarle a Andrés sobre Santi. ¿Cuánto tiempo lleva este asistente virtual? No sé si lo dijeron o no lo escuché bien. Andrés. Sí, claro. Lleva alrededor de, ahora va a cumplir como 1 año y medio más o menos. Perfecto. 1 año y medio. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevó o a tu equipo levantar como las primeras conclusiones o el análisis? Estos gráficos que nos mostrabas tan entretenidos, ¿verdad? Estos puntos de los dolores del cliente, luego cruzados con la satisfacción. ¿Cuántas conversaciones tuvieron que escuchar o tomar para poder hacer estos análisis? ¿Cuánto tiempo? Sí, mira, la verdad es que no se requirió tanto tiempo para hacer estos análisis, pero también hay que hacer el disclaimer de que veníamos trabajando en todos estos temas con el equipo hace ya un buen tiempo. Y ya contábamos deben haber sido como 5 meses de operación de Santi, por lo tanto ya había suficientes registros como para empezar a meterle
todas estas técnicas que les comentaba. Y en términos de cuando nos propusimos hacer esos análisis con esas técnicas que son un poquito más avanzadas, yo creo que nos debe haber tomado alrededor de 3 meses en haber tenido los primeros resultados, porque hay mucho trabajo que hacer en términos de corregir, porque tú faltas de ortografía, de armar diccionarios de sinónimos para limpiar los datos. En general, en cualquier situación de análisis, una de las tareas que se lleva la mayor parte de los esfuerzos es justamente la preparación de los datos. Y luego ya es ejecutar a librerías y algoritmos y qué sé yo, que ahí con la ayuda del equipo más analítico lo sacamos adelante. Y en general, más o menos todo eso fue como 3 meses. Y después de esos análisis viene la parte, yo creo que más desafiante y la más importante, que es ver cómo eso lo volvemos a conectar con las acciones del negocio. Y por eso, como comentaba Angélica, cuando vimos cómo funcionaba la lógica de Conquistando Fans, dijimos, acá la tenemos. Acá podemos conectar todo esto de vuelta con la organización y ver cómo lo traducimos en acciones concretas de mejora, pero que a su vez hagan participar a todas las personas. Y también mencionaba algo muy importante, Angélica, que tenía que ver con que en esta última etapa habíamos logrado también un involucramiento quizás mucho más alto, que se veían esas cifras que mostraba de los equipos. Y tal como lo mencionaba Nicolasa, al hacer esto mucho más tangible para las personas que participan, de mostrarle casos reales de clientes que están con estos problemas, creo que también logra energizar mucho más los equipos y las personas. Y eso también ha sido muy valioso, ¿no? Entonces, esa etapa es fundamental. A lo que yo estoy tratando de hacer es reforzar de que, si bien el análisis es importante, la otra parte que viene después del análisis es todavía más importante. Y aprovechando también esta pregunta anterior de cuánto tiempo les llevó, también pregunta acá Marisa, ¿qué conocimientos se requieren para poder hacer este análisis? Es decir, como en tu grupo de trabajo, ¿son especialistas en inteligencia artificial, en business intelligence? Ya como que se requiere un perfil bastante más analítico, más de la data. ¿Quiénes son los que componen este team, digamos? En general son personas con formación científica, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen como la cabeza ya más o menos estructurada, moldeada, pero no es de una carrera específica. En general, cualquier carrera científica y alguien que le guste y le apasione toda la metodología científica es alguien que va a ser muy apto para esto. Es alguien que también tiene características de ser busquilla, que no se queda satisfecho con el primer resultado que obtiene. Se siente cómodo programando y se siente cómodo investigando. Es un perfil bien curioso, es como medio de investigador, pero que le gustan las cosas aplicadas. Es quizás el tipo de que alguna vez pensó quedarse en la universidad haciendo actividades como docente o académicas, pero le inquietaba mucho meter las manos al barro de verdad y ir a situaciones prácticas. Yo creo que ese es más o menos el perfil que representa a las personas que trabajan en el equipo. Perfecto. Oye, y adicionalmente, ¿pudieron ver, identificar si hay cambios en el NPS en personas que han utilizado Santi versus aquellas que no? Angélica o Andrés. Yo al menos puedo contestar una partecita, que es, de todos estos clústeres, nosotros agarramos uno justamente para probar, es como experimentar, oye, y si cambiamos un par de cosas, ¿cómo funcionará? Y los resultados se pueden ver después haciendo el monitoreo de este clúster, ¿no es cierto? De cómo ha cambiado en términos de la evaluación y la satisfacción de los clientes. Eso por lo menos del punto de vista como más práctico de utilizar los mismos análisis que nosotros hemos hecho para identificar, para después hacerle seguimiento. Perfecto. Angélica, ¿quieres comentar algo más? Comentarles nomás que justo estamos en un periodo de transición de Santi, porque hoy día a Santi lo evaluamos con unas estrellitas en el fondo, y ya en poco tiempo más vamos a cambiar esa medición por el NPS, entonces todavía no hemos podido comprobar esa hipótesis, pero ya pronto esperamos poder ver esos resultados. Perfecto. Y pasando con el mismo tema de NPS, a Nicolasa, ¿ese es el indicador que ustedes también como COPEC utilizan, como el indicador estrella, o hay otros más, satisfacción,
tasa de problemas, recompra. Sí, nosotros ¿Con lo cuál que se más quedan? sí, nosotros usamos satisfacción, en realidad es que depende de la métrica. Nosotros para todo lo que es gestión, ocupamos satisfacción con escala 1-7. El NPS lo ocupamos más a nivel de benchmark de marca. Porque, o sea, lo que nosotros más nos interesa un poco el programa de medicina de satisfacción es la gestión del punto de venta, del concesionario. Entonces tratamos de marcar que esa respuesta del cliente vaya lo más asociado posible a esa experiencia puntual. Y ojalá no traiga tanto, que siempre, o sea, siempre va a traer otras experiencias, pero que sea lo más acotada posible y no pese tanto la marca, no pese tanto la experiencia anterior con todo el resto de los puntos de venta, sino que ojalá llevarle lo más posible a esa experiencia que tuvo recién con ese atendedor y todo. Así que por eso somos de usar satisfacción para todo lo que tiene que ver con experiencia en gestión, y usamos el NPS a nivel del tracking de marca para benchmark, en el fondo, para compararnos con nuestra industria y tener como ese número. Perfecto, Y bueno, claro. la tasa problema es un elemento clave, lo que miramos mucho porque, o sea, lo que comentaba antes, el valor de tener los quiebres de servicio es infinito, entonces siempre a nivel de producto estamos mirando más que las cantidades, el también como qué va apareciendo, cómo lo vamos resolviendo, cómo va bajando y cómo hacemos la gestión. Perfecto, bien. Bueno, yo creo que ya estamos en función del tiempo, hemos hecho estas preguntas interesantes y las respuestas aún mejores, por supuesto. Así que vamos a dejar hasta acá este encuentro, este superencuentro. Era nuestro último viernes del año. Felices de estar con ustedes, Santander, Copec. Muchas gracias, Nicolás, Angélica y Andrea. Ha sido una súper presentación. Tuvimos muy buenos comentarios ahí. Así que, bueno, reiterar los agradecimientos. Y nos estamos encontrando con el público de EDEC el próximo martes. Tenemos un webinar sobre salud, así que también lo esperamos. Experiencias de cliente no solamente, ¿verdad?, en empresas de servicio o en la banca, sino experiencia también aplicada en el mundo de la salud. Todos hemos sido pacientes en algún minuto y lo podremos ser, así que es súper importante saber cómo esta disciplina también va entrando en otras categorías, ¿verdad? Francisca Rocco también nos entrega sus comentarios, sus felicitaciones, y por mi parte agradecer a todos la audiencia, a los invitados, a ustedes por supuesto, y dejarles extendidas invitaciones para próximos eventos de Actil. Así que muchas Gracias gracias. también a la asociación por el espacio. Nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Estén bien, nos Buen vemos, viernes, muchas gracias. gracias. Chao.